Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la producción en casa, que es un tema ya muy hablado por el tema del COVID y toda la pandemia que nos ha llevado a producir desde casa. No es un imposible, hoy se pueden hacer discos completos, me ha tocado mezclar discos grabados en casa y suenan geniales, pero hay que tener siempre ciertas precauciones. Una de esas es, que es muy importante, es la acústica del cuarto, ¿sí? Entonces, es importante comprender que el cuarto es la extensión de nuestras bocinas. Nuestras bocinas van a responder al sonido que nos reproduzca el cuarto, con sus rebotes, frecuencias estacionarias y todo. Por eso es tan importante tener algunos paneles acústicos como para poder resolver esto, ¿sí? Algo importante que he visto mucho también que sucede es el hecho de que se suele usar espuma acústica y muchas veces lo que pasa es que llenan el cuarto de espuma y eso es tan contraproducente como no tener nada. ¿Por qué? Porque la espuma absorbe y al absorber no está permitiendo que haya esa reverberación natural que tiene que tener el cuarto, y entonces lo que sucede en ese momento es que a lo mejor le ponemos una canción o a una voz reverberación y sentimos que no es suficiente y entonces le ponemos un poco más, y cuando salimos a escuchar esa canción nos damos cuenta que está excedido de reverberación y todo, porque justamente está absorbiendo los paneles esa reverb que nosotros le pusimos, ¿no? Por eso es tan importante encontrar ese equilibrio. La otra cosa importante también es el tamaño de las bocinas de acuerdo al cuarto. O sea, si tenemos un cuarto pequeño no podemos poner bocinas grandes, porque lo que pasaría al final es que las bocinas no van a poder desempeñarse con su SPL y vamos a tener un montón de rebotes y frecuencias estacionarias, ¿sí? Entonces, básicamente por eso es tan importante el hecho de cuidar la parte acústica. También es importante entender que no todas las espumas acústicas que uno ve, que aparecen por ahí en ciertas plataformas y todo, que vienen de marcas X, y uno dice, bueno, se ve y te hablan de densidad y todo. Lo importante es el material con el que están hechas esas espumas acústicas, por eso es importante cuidar esos detalles, ¿sí? Entonces, la acústica es algo fundamental. Otra cosa importante, y esto pasa mucho, que vemos que hay muchos cursos que hablan desde el proceso de la mezcla en adelante, pero para llegar a una buena mezcla hay que tener una buena grabación, y para tener una buena grabación hay que tener una buena interpretación, ¿sí? Y eso es fundamental porque es la base de todo. Si el artista no transmite lo que está diciendo, el vocalista, el cantante, no transmite lo que está diciendo, lo que va a suceder es que la gente no va a recibir el mensaje, y entonces pues, las canciones es más difícil que lleguen a ser un éxito. Pasa mucho que hoy con el tema de los celulares y todo, es normal que venga el cantante a grabar y uno ya ponen y empiezan a transmitir para mostrarse cómo graban y todo, y eso distrae mucho porque la cabeza del cantante no está en la grabación, sino está metido en cuanto se está mirando la transmisión, ¿no? Entonces es importante cuidar ese detalle de saber llevar al artista y decirle, bueno, hacé tus tomas, si querés sacar tu safe y transmití un poco, cortamos, apagas el teléfono y nos concentramos para empezar a grabar, ¿sí? Y llevarlo en todo el proceso de la grabación. A la hora de grabar, lo importante también es la posición del micrófono, distancia con el micrófono. Nos pasa mucho que también los vocalistas, más cuando en grabaciones de chicos nuevos o cuando estás comenzando a grabar también, porque ahí es donde está todo lo difícil, porque al final uno está tratando de comprender cómo hacer las cosas y el cantante está tratando de llegar a ese punto, tratando de concentrarse para poder cantar. Entonces lo que sucede ahí es que si uno le dice al cantante, mira, necesito que te pongas a 1/4 del micrófono, ¿no? Como es la distancia, como dice que se pone en el micrófono. Y entonces, cuando vayas a pegar los gritos, cuando vayas a cantar fuerte, necesito que te eches para atrás. Y si uno hace eso, el vocalista está tratando de memorizar lo que tiene que cantar, cómo lo tiene que cantar, no se tiene que equivocar, y encima tiene que acordarse de echarse hacia atrás, pues es un caos total. Entonces, ahí lo que se puede hacer es
llevar al vocalista apenitas hacia el costado del micrófono y hacer que toda la presión que él hace en la parte vocal pues no dé directo al diafragma del micrófono, sino hacia el costado, y te va a permitir trabajar un poco mejor, ¿sí? Entonces eso es un punto fundamental a la hora de grabar voces. Cuidar mucho esa parte, porque al final, si lo que buscamos es tener una buena mezcla, para eso necesitamos tener una muy buena captura, ¿sí? Otra cosa importante al momento de la producción en casa es tener en cuenta qué elementos voy a utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, necesito grabar una guitarra acústica, que es algo que por ahí también pasa mucho, que uno va a grabar en casa y va a grabar equipos y todo eso. Entonces, pues, hablamos antes del tema de la acústica y del rebote que hay en el cuarto. Con las guitarras pasa exactamente lo mismo, hay que entender algo. El micrófono no solo capta la señal que está recibiendo, sino también todo lo que hay alrededor de esa señal. Entonces, si, por ejemplo, el guitarrista está tocando, o un cantante, ¿no?, y está rebotando la voz en el cuarto, eso también va a ser captado por el micrófono, y después en la mezcla es un dolor de cabeza poder sacar eso. Entonces, lo mejor es poder construir especies de biombos, como se le puede decir, o separadores, que hay maneras fáciles de hacerlo. Digo, si uno quiere improvisarlo, me ha pasado a mí estar grabando en lugares recónditos, por decirlo así. Me tocó una vez ir a grabar a una isla y no tenían los elementos necesarios, y entonces usamos sillas y con unos palos y unas mantas, estas que usan para las mudanzas, estas mantas de mudanza. Entonces armamos una jaula y así grabamos voces, guitarras, equipos de guitarra también. Hicimos unas cercas para poder grabar equipos de guitarra, y entonces de esa forma pudimos hacer toda la captura en un lugar que realmente acústicamente no estaba muy bien, pero nos permitió al final tener un producto de muy buena calidad, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, hacer una especie de espacio donde no haya ese rebote. En el caso de las guitarras acústicas, ya sabemos todo que el punto fundamental, o el punto dulce, como se le dice, es el traste 12. Mi consejo es, para los que están empezando y quieran comprender un poco cómo funciona todo esto, si tienen a alguien que bueno, va a tocar la guitarra, no va a ser vos mismo, lo que puedes hacer es que él comience a tocar, y entonces agacharte y empezar a escuchar, y con tu oído empezar a moverte por todo el diapasón de la guitarra y entender dónde está el mejor sonido. Es obvio que lo vas a encontrar en el traste 12, entonces lo que se puede hacer ahí es poner el micrófono a unos 20 centímetros sobre el traste 12. Si buscas un sonido te gusta mucho el tema de el toque del roce de las cuerdas, pues te vas hacia el mango, y si querés buscar un poco más de cuerpo, puedes virar el micrófono a penitas hacia la caja y vas a encontrar un poco más de cuerpo en la caja. Es importante no poner el micrófono en la boca, porque pues ahí no están las mejores frecuencias para grabar, ¿no? Entonces, si vas a grabar, por ejemplo, en estéreo, lo que podrías hacer ahí es la regla de 3:1, es poner el micrófono a 20 centímetros de la guitarra y a 60 centímetros del segundo micrófono, y así vas a grabar y te vas a evitar los problemas de fases que son tan importantes cuidar. Otra cosa importante que hay, ya que estamos hablando de las fases, es el hecho de que todas las interfaces que no son de gama alta, y esto no es un problema de la interfaz en sí, sino es un tema de comunicación entre el ordenador y la interfaz, puede pasar de que hace un error que se llama DC offset. Entonces todos los software, todos los DAW traen una herramienta para quitar eso. Lo que sucede básicamente es, de tu punto cero de la grabación, tu forma de onda se mueve un poquito hacia arriba, en positivo o negativo, y esto cambia tu centro y hace que tenga menos rango dinámico. Entonces es muy importante el hecho de, cuando se termine de grabar, es hacer una revisión de track por track y pasar esto y hacer remove DC offset y hacer la limpieza de todos los tracks para que queden en su punto justo, ¿sí?
Otra cosa importante en el punto de la mezcla, cuando estamos en la mezcla, es escuchar canal por canal completo y empezar a limpiar. Por ejemplo, un cantante. En los momentos que no canta, pues está moviendo, está pensando, está a lo mejor susurrando la música, o se lo escucha tragar, o los pies en el piso. Entonces es importante todo eso limpiarlo, porque al final toda esa señal que está captando el micrófono está ocupando un espacio dentro de la grabación, o sea, dentro de la grabación y en la mezcla. Entonces, si nosotros comenzamos a limpiar todo eso, podemos lograr una mezcla mucho más limpia, ¿sí? También el hecho de, con un ecualizador y con filtros, con un high pass filter o con low pass filter, empezar a limpiar. Por ejemplo, en las guitarras eléctricas, yo lo que hago normalmente es poner un ecualizador con un high pass filter en 100 Hz y un low pass filter en 6 kHz. Si uno ve la señal, esto es lo que hace con una curva de 12 dB por octava. Esto lo que hace es redondear todo y quitar todo ese rumbre que hay que no es necesario. A veces utilizo, levanto en 3 kHz apenas 2 dB, puede ser, o 1 dB, dependiendo de cómo esté la señal, pero hay que tener mucho cuidado porque lo que sucede también es que se puede producir una cosa que se llama harsh, y eso es justamente en los 3K, y pasa mucho con las guitarras eléctricas y con las voces, es cuando suena esa parte muy metálica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que las guitarras suenen lo más natural posible, ¿ok? Entonces eso es un poco la parte de la mezcla. Ahora vamos a hablar de cómo hacer una limpieza para obtener una mezcla un poco más limpia, trabajando con una interfaz, por ejemplo, como esta, pequeña, con una computadora y con plugins, porque digo, en este caso, yo estoy ahora en mi estudio, pero cuando viajo, uso una Scarlett 2 y 2, mis auriculares y mi computadora y plugins. Entonces, ¿hay formas de trabajar? Claro que sí, se pueden lograr cosas increíbles. Como decía antes, lo más importante es controlar track por track, hacer limpieza de pista por pista y después empezar a analizar dónde quiero posicionar cada sonido y qué parte va a ocupar en la mezcla, ¿sí? Entonces, entender, por ejemplo, que cuando uno quiere tener punch a lo mejor en un bombo, en un bajo, es importante entender cuál es la parte que te genera el cuerpo y cuál es la parte que te genera el golpe. Por ejemplo, en un bombo, la parte que te genera el cuerpo es la parte baja y la parte que te genera el golpe, el punch o el kick es la parte alta, y eso va a estar en 2.5 kHz, que es más o menos donde pega el martillo contra el parche y se siente ese golpe firme, ¿no? Entonces es importante comprender eso y cuidar esos detalles, porque muchas veces pasa que uno dice, quiero tener un bombo con más pegada y le da más cuerpo, pero darle más a las frecuencias bajas nos ocupa más espacio, nos hace tener menos dinámica, y al final lo que sucede es que cuando queremos escuchar nuestras mezclas en otros lugares suenan pequeñas, porque estamos ocupando demasiado las frecuencias bajas que ocupan mucho espacio en la mezcla, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Entonces, yo siempre digo como regla, ¿no? A veces puede variar, pero siempre digo como regla. Si tenés un bajo gordo y pesado, usas un bombo pequeño y con mucho kick. Si tenés un bombo pesado, vas a usar un bajo que va a ser más en la parte alta. Entonces, jamás se ponen a pelear las frecuencias, y eso te permite tener un sonido mucho más homogéneo. Por eso es muy importante cuidar eso, cuidar las fases, entender, por ejemplo, cuando se graba una batería acústica que hay tantos micrófonos, puede haber problemas de fase. Entonces, revisar pista por pista para encontrar que todas las fases estén en modo positivo. ¿Por qué eso? Si yo pongo, por ejemplo, toda mi sesión
en fase negativa, va a sonar bien porque no va a estar fuera de fase, va a estar en fase. Pero lo que va a suceder es que el parlante, la bocina, cuando pegue el golpe, no va a empujar, va a chupar. Entonces, al ir hacia atrás, no hay presión. Pero al ir hacia adelante, mueve el aire hacia adelante y genera una presión hacia nosotros y eso hace sentir esa pegada mucho más fuerte. Por eso es tan importante cuidar la fase y tener todo en fase positiva, ¿sí? Para que todo esté pegando muy bien. Y limpiar track por track. Por ejemplo, con los pads, con los pianos. Si uno va a hacer una canción tipo pop y hay guitarras acústicas, eléctricas, el bajo, la batería, y encima metemos un piano, o metemos pad y un piano, o un órgano y un piano, pues ya empezamos a ocupar mucho en las frecuencias medias bajas, es donde se arma todo el lío, que es la parte siempre más complicada en las mezclas. Entonces ahí es muy importante el hecho de empezar a limpiar. ¿Qué es lo que necesito del piano? Si el piano estaría solo, bueno, necesito un piano con mucho cuerpo, que suene muy bonito, que suene grande. Pero como el piano está metido en una masa, lo importante es limpiar y dejar suavizar las frecuencias menos importantes y destacar las que nos interesa mostrar, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo en la mezcla, cuidar esos detalles para lograr una mezcla más limpia. Hay que entender de que en las frecuencias medias bajas, la zona fangosa que está entre los 300 y los 900 Hz, se encuentran muchos elementos, desde la voz, guitarras, pianos, pads, todo está por ahí, los toms, todo está por ahí. Entonces, para lograr esa amplitud es importante el hecho de cuidar y organizar todo. Otra de las cosas que yo hago, por ejemplo, es el hecho de, en los grupos, poner búmetros a menos 18 dB. Esto a mí me permite tener muy controlado los grupos de guitarra, grupos de batería, el bajo, grupos de teclados, voces, coros. Eso me permite mucho a mí tener muy cuidado y entonces yo puedo saber si estoy pasado de nivel o no para llegar al final y entregar a la salida todo muy bien cuidado para no estar perdiendo headroom, que eso me va a servir después a mí para poder hacer un buen mastering, ¿no? Porque si yo me como todo el espacio ahí, después no hay forma de trabajar, no podemos decir, bueno, le bajo la ganancia y ya le gané 6 dBs. Vale, no, eso no funciona, eso no va a funcionar. No puede ser de esa manera. Hay que cuidar muy bien todos los elementos y todos los elementos tienen que tener una dinámica, ¿sí? También es importante el hecho de, en la grabación, y esto es fundamental, esto es algo que veo mucho también, hay un término que se usaba mucho antes, que es el término de grabar con la señal caliente. Y eso en la grabación digital no sirve, o sea, no está bien grabar con la señal caliente en una grabación digital. Ojo, si vas a grabar directo en tu interfaz, si vas a grabar con un preamplificador, ok, si vas a usar un preamplificador externo y el preamplificador tiene señal de entrada por señal de salida, pues yo puedo tener un control ahí, entonces sí podría jugar con eso, pero la señal en mi interfaz tiene que ser una señal controlada, por eso es importante tener un búmetro para poder ver y no irse a la señal en rojo, porque primero no es necesario, en una grabación digital no es necesario. Antes se hacía eso porque, primero, se jugaba con los transformadores de las consolas o de las máquinas de cinta, y segundo, al estar reproduciendo la cinta cada vez que se grababa, iba perdiendo calidad y se iba metiendo más el noise, y entonces por eso era tan importante grabar con la señal alta para que no se escuchara más el nivel de ruido que la grabación, ¿sí? Entonces, por eso era tan importante hacer eso, pero en la grabación digital no es necesario, porque toda esa distorsión que se pueda lograr ahí pasa de ruptura y no hay forma de solucionarlo, no hay plugin mágico que haga eso, es volver a hacer la toma de vuelta. Y hay veces que si las tomas tuvieron ese feeling, esa onda, no se puede volver a repetir, es única. Entonces por eso es tan importante cuidar
esos detalles a la hora de grabar. No grabar en rojo es importantísimo cuando uno graba de forma digital. Si uno pone un preamplificador, como decía antes, el preamplificador tiene un nivel de entrada donde yo puedo entrar la señal, saturar el transformador del preamplificador y tener un control de ganancia del nivel de salida, no hay ningún problema. O sea, eso sí se puede hacer y puedo lograr una saturación rica en armónicos, pero el digital no tiene saturación armónica, entonces no va a servir, ¿sí? Otra cosa también importante es cuidar los niveles de tu estructura de ganancia, porque esto también es algo importante, no solo en la grabación, sino en los plugins a la hora de hacer una cadena en un canal. Hay que entender algo. Si por ejemplo yo tengo una señal entrando a un plugin, a mi primer plugin, que vamos a decir que es un ecualizador, yo en ese ecualizador tengo que ver la señal de entrada por la señal de salida. Si la señal está saliendo saturada, mi próximo plugin, que puede ser un compresor, va a estar recibiendo la señal saturada. Entonces ya de ahí tengo un problema. Entonces lo que tengo que hacer es controlar en mi estructura de ganancia el nivel 1, que es mi primer nivel de estructura de ganancia, el segundo nivel es la salida, el tercer nivel es la entrada del compresor y el cuarto nivel es la salida hacia el canal. Entonces tengo ahí 4 etapas que tengo que controlar mucho y tener muchísimo cuidado de que no estén saturando para que la señal llegue bien hasta el punto final, que va a ser la salida del master bus, y de ahí para afuera, ¿sí? Otro punto importante es, si van a usar compresión en el bus master o en el mix bus, como se le dice, no usen grandes cantidades de radio. Y otra cosa importante también es empezar a trabajar con el compresor. Si lo van a poner, empezar a trabajar desde un principio con el compresor prendido. ¿Sí? Mi consejo es usarlo, y no solo es el mío, sino grandes ingenieros lo utilizan de esa forma. Por ejemplo, CLA lo que hace, usa un compresor Red, que lo pueden tener para los usuarios de Focusrite, pueden tenerlo viene el plugin, que es muy bueno, yo lo utilizo así, justamente. Entonces pueden poner el compresor de Red y ponen el ratio en 1.5.1, que es lo mínimo, o sea, no hay una compresión como tal, pero sí va a terminar amalgamando el sonido. Y el ataque tiene que ser lento, el máximo lento. ¿Por qué? Porque si yo genero un ataque rápido, con una compresión puedo cambiar la transiente, pongan las transientes y hacer que cambie el sonido, ¿no? Entonces pongo el ataque lento, pongo el release rápido para que no le quite el aire a la música, porque si yo lo dejo lento estaría todo el tiempo comprimido, estaría sosteniendo. Entonces lo pongo rápido para que libere. Al no haber una compresión como tal, sino es muy baja, no va a haber ningún problema. Y después con el make-up empiezo a levantar y puedo ganar esa potencia y tener redondez. Esto es importantísimo cuidarlo. ¿Y por qué es importante hacerlo desde un principio? Porque si yo armo mi mezcla y la tengo lista y está perfecta, y luego pongo el compresor, lo que va a suceder es que me va a cambiar toda la mezcla, porque va a empezar a sonar con una dinámica completamente diferente. Entonces voy a decir, ahora me está sobrando esto, entonces me voy a meter a empezar a mover los canales, y lo que voy a obtener por resultado es meterme en un loop interminable de le acomodo por acá, saco por allá, y nunca termino de resolver la situación. Termina siendo un dolor de cabeza, y es mucho mejor por eso empezar usando desde un principio en el Mixbus el compresor, ¿sí? Ya saben, 1.5.1 en el ratio, le ponen el ataque lento, release rápido, y con el make-up va levantando. Siempre cuiden de dejar por lo menos unos menos 6 dB para el mastering, ¿sí? Eso tiene que ser por ley. No usen limitadores. No usen para nada limitadores, porque eso es trabajo del mastering, ¿sí? No tiene por qué haber un limitador. Eso también me pasa mucho, que veo que me dice, no, le mando la mezcla al cliente ya con un limitador para que la escuche ponchada. No, porque después voy a ir a mastering y no va a ser lo mismo, porque cambia completamente la dinámica de la canción. Por eso es importante, se le manda así, se le dice, mira, ya está lista la mezcla, tiene que ir a mastering para lograr ese punch y ese alcance que estás buscando. Otro tema interesante es la mezcla
con auriculares? Porque también eso me lo preguntan mucho, si es bueno mezclar con auriculares. A mí me pasa, yo suelo mezclar con auriculares en la noche principalmente, y esto es, tema importante es mezclar a un volumen adecuado. Yo siempre trabajo entre 70 y 80 dB de SPL, no más que eso, porque al final uno puede, o sea, puede estar más horas, porque si no se produce, si uno trabaja a mayor volumen, se produce una cosa que se llama fatiga auditiva, y empezamos a perder las dinámicas y todo, y te pasa de que a lo mejor una noche te quedaste así con los auriculares a full, mezclando, y qué bien que suena esta mezcla, y el otro día lo escuchás y te querés matar porque es horrible. Y eso pasa porque justamente uno trabaja a un excesivo volumen. Cuando el oído empieza a pedir más volumen, mi consejo es cortar, descansar 15-20 minutitos, pueden dar una vuelta a las redes sociales o salir y tomar aire y volver, pero eso es fundamental, porque si no el resultado final no va a ser bueno. Por eso es tan importante mezclar a un volumen tranquilo, no excesivo. El volumen fuerte es para escuchar las mezclas como quedan, pero durante todo el proceso de mezcla lo importante es trabajar a un volumen tranquilo. Los auriculares sí son buenos. Lo que es importante es buscar auriculares que no tengan estos extra bass y todo ello, porque pueden cambiar un poco la percepción o la perspectiva de la música, ¿sí? Entonces, buscar los auriculares lo más plano posible. Hoy hay una cantidad de auriculares para probar. Yo en mi caso uso Adam Audio, los SP5 Studio Pro, que me encantan porque esos llegan hasta 8 Hz y traen una placa en el audífono que cambia la escucha y no es directo hacia el oído, sino te genera como el sonido en un cuarto, ¿sí? También sirve mucho cuando los cuartos no están muy bien preparados acústicamente a comprender la relación de respuesta del cuarto con los auriculares, ya que el auricular, al no haber un rebote en las paredes, nada, cambia toda esa percepción. Yo empezar con los auriculares, voy a recibir todo lo que está sucediendo dentro del cuarto, ¿sí? Entonces es como una buena referencia. Otra cosa importante también pasa con las bocinas, cuando se las acerca demasiado a la pared. Hay que entender de que las bocinas no solo dan audio hacia adelante, sino también hacia atrás y hacia los costados. Entonces, como a veces estamos en cuartos muy pequeños, solemos poner las bocinas en los rincones, y eso hace que se generen más frecuencias bajas, ¿sí? Y se pueden generar frecuencias estacionarias también, y eso puede hacer que tengamos algunas cancelaciones. Entonces quizás yo lo estoy escuchando o tengo sumas, pero las estoy escuchando y digo, qué bien que suena este bajo, qué ponchado que está. Entonces salgo y voy a escuchar afuera y suena todo flaquita la mezcla. Por eso es importante ahí, el auricular puede ser una buena referencia para comprender si estoy escuchando medianamente parecido la relación entre las dos cosas. Es importante escuchar en diferentes dispositivos, sí. Es importante checar las mezclas en mono, es muy importante, porque ahí es donde vamos a encontrar situaciones con las fases, ¿sí? A veces cuando algún sonido está fuera de fase suena como bonito a la cabeza porque mueves tu cabeza en el estéreo y sentís como que el sonido se mueve, y esa sensación te está dando una alerta de que hay algo que no está bien. ¿Por qué? Porque cuando pases a mono se va a cancelar y ese sonido va a desaparecer. Por eso es tan importante cuidar ese tema de las fases, ¿sí? Eso es fundamental. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Les mando un gran abrazo a todos. Bye.